Día 212. Oremos por Indonesia. Nehemías 11. Los jefes del país se quedaron a vivir en Jerusalén, que es la ciudad de Dios, y el resto del pueblo hizo un sorteo para elegir quiénes irían a vivir allá también. De cada 10 familias, una debería ir y las otras 9 se quedarían en las demás poblaciones. Algunos se ofrecieron voluntariamente para ir y el pueblo le pidió a Dios que los ayudara en todo. Los sacerdotes, los ayudantes de los sacerdotes, los servidores del templo de Dios, los descendientes de los sirvientes de Salomón y todos los demás israelitas se quedaron a vivir en sus respectivas propiedades en la provincia de Judá. Esta es la lista de los líderes del pueblo que vivieron en Jerusalén. De la tribu de Judá se quedaron a vivir Ataías y su familia. Estos fueron sus antepasados: Osías, Zacarías, Amarías, Sefatías, Mahalaleel y Fares. De los descendientes de Fares se quedaron a vivir en Jerusalén 468 hombres valientes para la guerra. También se quedó a vivir en Jerusalén Maaseías. Estos fueron sus antepasados: Baruch, o José, Asaías, Abdías, Joiarib, Zacarías y Siloni. De la tribu de Benjamín se quedó a vivir Salú. Estos fueron sus antepasados: Mesulam, Joed, Pedaías, Colaías, Maaseías, Itiel y Isaías. También se quedaron Gabaí y Salaí, que eran familia de Salú. En total, de la tribu de Benjamín se quedaron en Jerusalén 98 personas. El jefe de ellos era Joel, hijo de Sicri, y el segundo jefe de la ciudad era Judá, hijo de Senoá. De los sacerdotes se quedaron en Jerusalén Jedaías, Jaquín y Seraías. Los antepasados de Seraías fueron Hilquías, Mesalum, Sadoc, Merariot y Abitub, jefe principal del templo de Dios. Con ellos se quedaron 822 de sus compañeros que trabajaban en el templo. También se quedó el sacerdote Abías, Adaías. Sus antepasados eran Jeroham, Pelalías, Amsi, Zacarías, Pashur y Malquías. Los líderes de la familia de Adaías eran 242 en total. Otro sacerdote que se quedó fue Amasai. Estos fueron sus antepasados: Azarel, Jaxai, Mesilemot e Imer. Con él se quedaron 128 de sus parientes, que eran guerreros, y su jefe era Sabdiel, hijo de Guedolim. De los ayudantes de los sacerdotes se quedaron en la ciudad de Jerusalén 248 en total. Entre ellos iba Semaías, cuyos antepasados fueron Jasuf, Rakai, Asabías y Binoi. Abda, cuyos antepasados fueron Samua, Galal y Jedutún, también se quedó. Con él se quedaron Sabtai y Josabad, dos de los jefes de los ayudantes de los sacerdotes. Ellos dirigían el trabajo de la parte exterior del templo. Otro ayudante que se quedó fue Matanías, que era el director del coro y cantaba alabanzas a Dios a la hora de la oración. Los antepasados de Matanías fueron Micaías, Zabdí y Asaf. También se quedó Macbuquías, ayudante de Matanías. De los vigilantes de las entradas se quedaron Acub y Talmón, junto con sus parientes. En total eran 172 vigilantes. El resto de los israelitas y los demás sacerdotes y ayudantes se quedaron a vivir con sus propiedades, que estaban en otras poblaciones de Judá. Pero los servidores del templo de Dios, cuyos jefes eran Sijá y Quispa, se quedaron en Ofel. El jefe de los ayudantes de los sacerdotes que vivían en Jerusalén era Uzí, cuyos antepasados fueron Baní, Asabías, Matanías, Micaías y Asaf. Este grupo estaba a cargo del canto en los cultos del templo. El rey les había dado a los cantores instrucciones de cómo debían cumplir sus tareas diarias. Betaías,
descendiente de Sabel, Seraj y Judá, era el representante del pueblo delante del rey. Algunos de la tribu de Judá se quedaron a vivir en los siguientes pueblos y aldeas del alrededor: Kiriat Arná, Dibón, Besel, Josué, Mordalá, Bet Pelet, Hazar Sual, Beerseba, Ziklag, Mecona, En Rimón, Sorá, Jarmut, Sanoaj, Adulam, Laquis, Aseca. Todos ellos se establecieron desde Beerseba al sur hasta el valle de Hinnom al norte. Los de la tribu de Benjamín se quedaron a vivir en los siguientes pueblos: Geba, Micmas, Ahías, Betel y sus aldeas. También se quedaron algunos en los siguientes pueblos: Anatot, Nob, Ananías, Hazor, Ramá, Gitam, Hadid, Seboim, Nebaalat, Lod, Ono y el valle de los artesanos. Algunos ayudantes de los sacerdotes que vivían en Judá se fueron a vivir en el territorio de la tribu de Benjamín. Nehemías capítulo 12. Esta es la lista de los sacerdotes y ayudantes que regresaron de Babilonia con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Josué. Los jefes de los sacerdotes de la época de Josué que regresaron son los siguientes: Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluj, Hatús, Secanías, Rehum, Meremot, Idó, Ginetón, Abías, Mijamín, Maadías, Bilgá, Semaías, Joyarif, Jedaías, Salú, Amoc, Gilquías, Jedaías. Había 2 coros encargados de los himnos de alabanza. De los cantores que formaban el primer coro, regresaron los siguientes: Josué, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá, Matanías. Del segundo coro regresaron los siguientes: Macbuquías, Uní y sus ayudantes. Los antepasados del ayudante Josué fueron Joacín, Eliasib, Joiadá, Jonaján y Jaduá. En la época de Joacín, estos eran los jefes de las familias de los sacerdotes que regresaron. Se lee el jefe y luego la familia sacerdotal: Merarías, Seraías, Hananías, Jeremías, Mesulam, Esdras, Johanán, Amarías, Jonatán, Melicú, Josué, Sebanías, Adná, Harim, el Helcai, Merayot, Zacarías, de Idó, Mesulam, Ginetón, Sicri, Abías, Piltai, Moadías, Samoa, Bilgá, Jonatán, Semaías, Matenai, Joyarif, Uzi, Jedaías, Calai, Salai, Eber, Amor, Amoc, Hasabías, Gilquías, Natanael, Jedaías. En la época de Eliasaf, Joiada, Jahán y Jadoá, había una lista de los jefes de familias de los sacerdotes y sus ayudantes. La información de esta lista llegaba hasta el año en que Darío comenzó a reinar en Persia. En la lista oficial estaban anotados los jefes de familia de los ayudantes de los sacerdotes hasta la época de Johanán, nieto de Eliasaf. Los ayudantes de los sacerdotes estaban divididos en 2 coros, que eran dirigidos por Hasabías, Serebías, Josué, Binui y Cadmiel y sus asistentes. Durante el culto, el coro principal cantaba una estrofa de un himno y el otro coro respondía con otra estrofa. Así alababan y daban gracias a Dios, según lo había mandado el rey David. Los vigilantes de las entradas, que también cuidaban las bodegas de al lado, eran Matanías, Bacbuquías, Abdías, Mesulam, Talmón y Acub. Estos vivieron en la misma época de Joacim, hijo de Josué. Era el tiempo cuando Nehemías gobernaba
y el sacerdote Esdras era maestro. Las familias de los cantores que se habían instalado alrededor de Jerusalén eran descendientes de Leví. También se instalaron en las aldeas de Netofá, en el pueblito de Gilgal y en los campos de Gebea y Asmavet. Para dedicar a Dios el muro de Jerusalén, los fueron a llamar para que participaran en la celebración. Ellos no solo cantaban, sino que también tocaban instrumentos musicales como platillos, arpas y liras. Por eso los invitaron para que cantaran a Dios alegres himnos de gratitud. Los sacerdotes y sus ayudantes realizaron la ceremonia de purificación para que ellos mismos pudieran adorar a Dios junto con todo el pueblo. También purificaron las entradas de la ciudad y el muro de protección para que Dios los aceptara con agrado. Yo, Nehemías, le pedí a los líderes de Judá que se subieran al muro y que formaran dos grandes grupos para que marcharan por el muro dando gracias a Dios. También organicé dos coros. Un coro marchó primero hacia la derecha, como si fuera hacia la entrada del basurero. Detrás de ellos iba Josaías con el primer grupo de líderes, en el cual estaban Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías, Jeremías. Los sacerdotes que los acompañaban eran todos miembros de una misma familia. Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maí, Natanael, Judá, Hananí, Zacarías. Todos ellos tocaban trompetas y otros instrumentos musicales inventados por David. Los antepasados de Zacarías fueron Jonatán, Semaías, Matanías, Micaías, Zacur, Asaf. Delante de todos ellos iba el maestro Esdras. Cuando llegaron a la entrada de la fuente, siguieron por el muro, subieron las escaleras de la ciudad de Jerusalén, pasaron por el palacio de David y llegaron hasta la entrada del agua que está al este. El otro coro marchó hacia la izquierda dando gracias a Dios y yo iba detrás de ellos con el otro grupo de líderes. Marchamos por el muro desde la Torre de los Hornos hasta donde el muro se hace más ancho, pasando por la entrada de Efraín, la entrada de Gesaná, la de los pescados, la torre de Hananel y la torre de los 100, hasta la entrada de las ovejas. Nos detuvimos en la entrada de la guardia. Luego los dos coros que daban gracias a Dios ocuparon sus puestos en el templo de Dios. Los líderes que me acompañaban y yo nos colocamos junto a varios sacerdotes que tocaban las trompetas. Entre ellos estaban Eliakim, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías, Hananías, Maaseías, Semaías, Eleazar, Uzi, Johanán, Malquías, Elam, Eser. Y Ragías dirigía a los cantores. Aquel día se ofrecieron muchos sacrificios y todos nosotros, hombres y mujeres y niños, estuvimos muy contentos, pues Dios nos había llenado de alegría. El gozo que había en Jerusalén se oía desde muy lejos. En aquel tiempo nombramos a los encargados de las bodegas en donde se guardaban las provisiones para el templo de Dios, es decir, las ofrendas, los primeros frutos y los diezmos. Eran las porciones que llegaban de los campos de cada ciudad y que, según la ley, les correspondían a los sacerdotes y sus ayudantes. Los de Judá estaban satisfechos con la tarea que hacían los sacerdotes y sus ayudantes. Ellos, junto con los cantores y los vigilantes de las entradas, celebraban el culto a Dios y la ceremonia de la purificación, siguiendo las instrucciones que habían dado David y su hijo Salomón. Antiguamente, en los tiempos de David y Asaf, había un director de coro. Entonces se cantaban himnos para alabar y dar gracias a Dios. En los tiempos de Zorobabel y de Nehemías, todos los israelitas daban ofrendas para los cantores y los vigilantes de las entradas. También daban ofrendas para los ayudantes de los sacerdotes,
y estos apartaban lo que les correspondía a los sacerdotes descendientes de Aarón. Hebreos 8. Lo más importante de todo esto es que tenemos un jefe de sacerdote que está en el cielo, sentado a la derecha del trono de Dios. Ese sacerdote es Jesucristo, que actúa como sacerdote en el verdadero santuario, es decir, en el verdadero lugar de adoración hecho por Dios y no por nosotros los humanos. Aquí en la tierra se nombra a cada jefe de los sacerdotes para presentar a Dios las ofrendas y sacrificios del pueblo. Por eso también Jesucristo tiene algo que ofrecer a Dios. Si Él estuviera aquí, no sería sacerdote, pues ya tenemos sacerdotes que presentan a Dios las ofrendas que ordena la ley de Moisés. Pero el trabajo de esos sacerdotes nos da apenas una ligera idea de lo que pasa en el cielo. Por eso cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo: pon mucho cuidado, porque debes hacerlo todo siguiendo el modelo que te mostré en las montañas. Pero el trabajo que Dios le dio a Jesucristo, nuestro jefe de sacerdotes, es mucho mejor, y por medio de él tenemos también un pacto mejor, porque en él Dios nos hace mejores promesas. Si el pacto que Dios hizo antes con el pueblo de Israel hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un nuevo pacto. Pero al ver Dios que el pueblo no le obedecía como él esperaba, dijo: viene el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. En el pasado tomé de la mano a sus antepasados y los saqué de Egipto, y luego hice un pacto con ellos, pero no lo cumplieron, y por eso no me preocupé más por ello. Por eso este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Les juro que así será. Ya no hará falta que unos sean maestros de otros y que les enseñen a conocerme, porque todos me conocerán, desde el más joven hasta el más viejo. Yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de hacer con nosotros un nuevo pacto, es porque considera viejo el pacto anterior, y lo que se considera viejo e inútil ya está a punto de desaparecer. Aquí tienes más videos. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.